Bonjour, buenas tardes, querida comunidad de Cordon Bleu, México City. Soy Arnaud. Les voy a preparar hoy un sauté de lomo de cerdo, un salteado de lomo de cerdo al estilo Thai. Lomo bajo de cerdo cortado en cubos de 3 centímetros más o menos, un poquito de agua de hidratación de los champiñones. Los champiñones hidratados cortados en picón más o menos, un poquito de cebolla fileteada, cilantro, los tallos y las raíces del cilantro fileteados finamente, un poquito de salsa de soya, un poquito de aceite de ajonjolí, pimienta por supuesto. Aquí tenemos un poquito de salvia fileteada finamente, dientes de ajo fileteados, jengibre rallado, limón confitado, un poquito de puré de pasta de chile y sésamo. Así vamos a empezar a cocinar. Eso lo pueden hacer unas varias horas antes de cocinar su lomo de cerdo, ponerlo a marinar con los ingredientes. Aquí tenemos el ajo con un poquito de aceite de ajonjolí, aceite de sésamo. Vamos a poner también la salvia fileteada finamente, los limones confitados, el jengibre rallado finamente y la pasta de chile. Y lo único que nos queda por hacer es mezclar todos los elementos antes de guardarlos una hora más o menos en la nevera. Vamos a poner el lomo de cerdo ya marinado en una sartén muy caliente. Queremos mucho calor y lo podemos ir salteando. Nuestro cerdo marinado ya está bien salteado, agarró color, ya casi está cocinado. Vamos a empezar a añadir nuestros vegetales. Añadimos la cebolla y la vamos a saltear conjuntamente con el cerdo y también los champiñones que ya fueron rehidratados. Y seguimos removiendo para empezar a cocinar. Debemos de seguir con un fuego alto. Queremos una cocción rápida. Añadimos los tallos y raíces de cilantro. Añadimos un poquito del agua de rehidratación de nuestros hongos. Un poquito nada más. Y no olviden, no hemos puesto nada de sal. Por una sencilla razón de que vamos a utilizar esta vez un poquito de salsa de soya. Esta salsa de soya tiene mucho sodio y entonces nos dará esta sensación salada. No es necesario añadirle demasiado. Muy rico, muy sencillo de elaborar. En 10 minutos máximo ya está cocinado y van a ver, es algo que les va a llenar las papilas de mucho sabor. Vamos a pasar en nuestro plato. Todavía tiene bastante jugo del agua de los champiñones y también de la salsa de soya. Entonces montamos. Por supuesto que esto se puede acompañar con un buen arroz basmati, por ejemplo, o un arroz Thai. Un poco de ajonjolí negro para acabar nuestra presentación y tenemos un delicioso platillo casero al estilo Thai. No olviden de seguir cocinando, así lo disfrutamos. Chao, chao.